vamos a resumir el sistema cúbico simple diciendo que lo expresamos con la arista A, y dentro de los parámetros de red decimos tiene un ángulo de 90. Otro de los parámetros le digo es la distancia de arista, que en este caso es igual a 2 radios. Pero en los otros sistemas que vamos a ver, había mencionado antes que la arista es un poquito más grande, que los átomos sobre la arista no están en contacto. Por lo tanto, vamos a utilizar una simbología diferente que ahora va a ser A sub 0. Y estamos hablando de las otras dos celdas que se refiere a la celda cúbica centrada en cuerpo y celda cúbica centrada en cara. Estas serían las siglas, donde esa arista sería mayor que A en función que sería mayor a 2 radios. Bueno, entonces vamos a comenzar con el nuevo sistema que se llama cúbico centrado en cuerpo, donde este sistema o celda está caracterizado por un átomo central. Igualmente tenemos átomos en las esquinas, es decir, 8 octavos. De esta manera decimos que el total de átomos por celda es igual a 8 multiplicado por un octavo, que serían las esquinas, eso es 1, más el átomo central nos da 2. Bueno, decimos, si nosotros vemos el arreglo de estos átomos, los átomos involucrados serían 9, pero como solamente hay fracción de átomo en las esquinas, la cantidad total sería de 2. Pero decimos, si trazamos una línea diagonal que va desde este átomo frontal inferior, que estoy indicando con este triángulo azul, hacia el superior que está hacia atrás. Entonces, si trazo una línea del centro de ese átomo al centro de este, atravesaría el átomo central y nos llevaría de centro a centro. Es más o menos una diagonal que estaría representada algo así. Esa diagonal dice la distancia de ella es igual al radio, porque partimos del centro del átomo inferior, atraviesa y es medio diámetro o un radio, atraviesa completamente el átomo central, y aquí serían 2 radios más el otro radio. Es decir, la distancia o longitud de esa línea es igual a 4 radios. Y para visualizarlo sería algo así. Es esta diagonal discontinua que va desde este átomo o el centro de ese átomo hasta el centro del otro. Y entonces esa distancia es conocida. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con esto? Es obtener una ecuación que relacione la arista con el radio, porque a partir de esa ecuación vamos a poder definir sistema. Entonces decimos, este cubo, estamos viendo, cualquier lado tiene una arista A sub 0. La distancia de esos dos vértices es igual a 4R, y ahorita dijimos, si esta base es cuadrada, significa que la hipotenusa, la que va diagonal a lados opuestos, es igual a raíz de 2A. Es la hipotenusa calculada previamente. Por lo tanto, aplicando el teorema de Pitágoras, decimos, bueno, ¿cómo se obtiene este valor? Lo dijimos, lo obtuvimos del sistema cúbico de la cara cuadrada. Bueno, pero decimos que sería este que está aquí. En función de esa diagonal C, hicimos la deducción de que eso era igual a raíz de 2A. Bueno, entonces decimos, aplicando el teorema de Pitágoras, donde los catetos o la suma de catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ahora hay que sustituir esos parámetros en ese triángulo que está en el cubo. Decimos el primer cateto A al cuadrado más el segundo cateto raíz de 2A también al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Si elevamos al cuadrado, eso nos dejaría A cuadrada más 2 raíz de 2 al cuadrado 2, A cuadrada igual a 4 por 2, 4 por 4, 16, R por R cuadrada, y eso está permitiendo tener términos semejantes que podemos sumar. Es decir, tenemos una A cuadrada más 2A cuadrada, esto es igual a 3A cuadrada igual a 16R cuadrada. Y para simplificar, porque ahí tenemos las dos variables que nos interesan, es cuestión de despejar ya sea A o R. Y si nosotros despejamos A, tenemos que pasar dividiendo el 3 y sacar raíz a toda la expresión, al numerador y al denominador. 16R cuadrada tiene raíz exacta, es 4R que está aquí, pero al pasar el 3 y sacarle raíz no tiene raíz exacta, por lo tanto solamente lo expresamos. Bueno, entonces esta va a ser la ecuación que correlaciona la arista con el radio para un sistema cúbico centrado en cuerpo que involucra a 2 átomos. Entonces con él vamos a hacer cálculos. Adicionalmente decimos,
Si queremos calcular el factor de empaquetamiento de este sistema, ahora sería la relación del volumen, pero de dos átomos, sobre el volumen de la celda, donde habría que multiplicar el volumen de la esfera, que sería esta ecuación, por 2 entre la arista al cubo, que es el volumen de la celda. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Intentamos cancelar R o cancelar A, pero tenemos que expresarlo en la misma variable. Entonces, si yo sustituyo R, pues tendría que despejarla. Como aquí está despejado A, pues puedo sustituirlo aquí. Lo que es A cúbica, pues poner 4 de raíz de 3, todo eso al cubo. Bueno, finalmente, al realizar esa operación me va a dar 0.68, que ese es el factor característico de ese sistema. Bueno, dicho de otra manera, si nosotros llegamos a esta expresión, donde ya sacamos raíz cuadrada o despejamos aquí, habíamos dicho A sub 0 o arista es igual a 4R sobre raíz de 3. Pero si lo que hacemos es despejar R, el 16 hay que pasarlo dividiendo, sacar raíz en ambos lados, y eso sería raíz de 3A en el numerador, y el 16 que pasó dividiendo sería raíz de 16,4. Total que tenemos las dos variables de interés despejadas en función de lo que queramos sustituir en la fórmula del factor de empaquetamiento. Si nosotros queremos sustituirlo, como les decía, aquí donde dice arista, despejamos arista, sustituimos y elevamos al cubo. O si queremos sustituir en el numerador radio, entonces aquí es radio al cubo, pues sustituyo radio, si lo despejamos radio es raíz de 3A sobre 4, y eso hay que elevarlo al cubo. De tal manera que aquí está la ecuación en términos de radio y aquí está la ecuación en términos de arista. Y es algo que les pido que ustedes hagan, que ustedes comprueben en cualquiera de los dos caminos, inclusive los dos, que en ambos casos el factor de empaquetamiento es 0.68. Es decir, de esta relación de volúmenes se obtiene ese factor. El 68% del volumen de este sistema está ocupado por los átomos y el restante 32% es el espacio vacío. Bueno, vamos a pasar al otro sistema, que es el sistema cúbico centrado en caras, caracterizado, decía, por incrustaciones de medios átomos en las caras. Estamos viendo aquí medio átomo, medio átomo, medio átomo, son 6 caras. Entonces eso nos da un total de 3 átomos en caras, más los octavos de las esquinas sería el cuarto átomo. Bueno, estamos viendo una línea diagonal porque ahora el análisis para este sistema, para la deducción u obtención de la ecuación, sería a partir de esa hipotenusa. Esa hipotenusa es igual a 4 radios. La característica de este sistema es que esos átomos que están en la esquina superior e inferior, en la cara frontal, están íntimamente conectados. De tal manera que aquí recorres un radio, luego recorres por la mitad de ese átomo, por la corte, 2 radios y otro radio más. Y eso nos da un total de 4 radios. De tal manera que aquí también le llamamos, al igual que el sistema anterior, a la arista A sub 0. Decimos, aplicando el teorema de Pitágoras, nos quedaría que la hipotenusa al cuadrado, 4R, es igual a los catetos al cuadrado, que en este caso son los mismos, por lo tanto 2A cuadrada. Si elevamos al cuadrado, aquí simplemente para expresar, pudiéramos dejarlo tal cual, porque el siguiente paso es sacar raíz. Y al sacar raíz a 16R cuadrada, pues es 4R. Al sacar raíz en este lado, lo que queremos es eliminar los cuadrados. Raíz de 2 no tiene exacto, lo expresamos. Raíz de A cuadrada A. Y lo que hay que hacer aquí es simplemente despejar. El 4 pasa dividiendo, por lo tanto el radio quedaría ya despejado. O si queremos despejar arista, pues el raíz de 2 pasa dividiendo. Bueno, de esta manera decimos, nosotros tenemos a partir de esta expresión de factor de empaquetamiento, donde ahora es el volumen de 4 átomos. Y decimos, 4 va a multiplicar al volumen de los átomos. Y entonces decimos, si nosotros a partir de aquí, de la ecuación que habíamos visto previamente, despejamos R, pues sería raíz de 2 entre 4, eso multiplica a la arista. Todo es en función de esta ecuación. O si despejamos arista, sería 4R o 4 radios entre raíz de 2. Entonces va a depender de lo que tú quieras sustituir en la ecuación de factor de empaquetamiento. Repito, a diferencia del cúbico simple, aquí es 1. En el cúbico centrado en cuerpo, aquí en la ecuación es 2, es lo único que cambia.
Y en este sistema centrado en caras es 4. Bueno, una vez que despejamos el radio o el arista, pues vamos a sustituir. Si queremos sustituir en términos de arista, sustituimos lo que es el radio. O si queremos sustituir en términos de pues, usar radios aquí, pues sustituimos arista en el denominador. De tal manera, igualmente les pido que hagan la deducción. Esta operación tiene que dar 0.74, no importando el camino como lo hagas. Y de esta manera estamos ilustrando la estrategia para hacer la deducción de tanto del factor de empaquetamiento como de la ecuación que correlaciona o se asocia al sistema. Bueno, de esta manera llegamos a esto. Estos datos son importantes en un momento dado para un quiz, donde decimos hay que saber que para este sistema cúbico, el cúbico simple involucra un átomo, el otro 2 y 4, que los factores de empaquetamiento son crecientes, de 0.52, 0.68, 0.74. Habíamos hablado del número de coordinación, que es el número de átomos más próximos a un átomo de referencia que aumenta a la hora de aumentar los átomos. Y lo más importante son las ecuaciones, porque las ecuaciones nos van a poder definir al sistema. En el cúbico simple, la arista es igual a 2 radios. En el cúbico en cuerpo, centrado en cuerpo, la arista es igual a 4R sobre raíz de 3, mientras que en el centrado en caras, 4R sobre raíz de 2. Entonces, la única diferencia entre estos últimos dos sistemas es el denominador. Raíz de 3 y raíz de 2. Entonces, de alguna manera, esto tenemos que tenerlo presente. Cuando hagamos los problemas, estas son las ecuaciones que van a definir, les repito, al sistema. Lo otro, 0.52, 0.68, 0.74, simplemente es un dato para tenerlo en cuenta, que al aumentar el número de átomos, aumenta la proporción o porcentaje de volumen de ellos. Bueno, entonces, nos vamos a quedar con esta idea para los futuros problemas. Estas ecuaciones son ecuaciones que relacionan arista y radio de tal manera que si yo doy un valor de arista para ese sistema de determinado elemento, entonces tú vas a poder calcular el radio, siempre y cuando yo te diga el sistema. Entonces digo, la arista es tanto. Si tú sabes el sistema, sabes cuál ecuación vas a usar. Bueno, para ello, ahorita me voy a ir a otra parte. Nosotros vamos a utilizar esta tabla, en la cual, si nos vamos al ejemplo, estamos viendo al zinc como ejemplo. De esta primera parte, estamos viendo que la información en esta tabla nos dice número atómico 30, estamos viendo al zinc, su nombre, su configuración. Y de izquierda, si hago un recorrido en contra de las manecillas, sería el número atómico, punto de ebullición, esto es en Kelvin, punto de fusión, la densidad a 300 Kelvin. Acuérdense que Kelvin hay que restar 273 para convertirlo a Celsius. Y la densidad aquí es el dato que nos interesa. La densidad es en gramos sobre centímetro cúbico, que para el zinc es 7.13. Además del nombre y la configuración y símbolo, por acá tenemos estados de oxidación y el peso atómico. Bueno, de esta cara de la tabla periódica me interesa la densidad. Y específicamente voy a revisar la densidad del átomo número atómico 26 o fierro, porque es uno de los cálculos que se van a mostrar. Entonces aquí vemos que era este valor y con respecto a la densidad del fierro, dice 7.87, vamos a tomar 2 decimales, gramos sobre centímetro cúbico, para que recuerden ese valor. Con respecto a la segunda parte de la tabla, esa tabla se las voy a compartir, lo que estamos viendo aquí es las formas de cristalizar en su estado elemental. Y lo estamos viendo mediante dibujos. Vemos estos cubitos. Por lo pronto no sabemos qué significa, pero vemos el vanadio, el cromo, el manganeso, el fierro, tiene la misma figurita. Vemos algunos sistemas hexagonales, pero aquí lo que me interesa diferenciar es que hay 3 tipos de sistemas cúbicos. Si observamos el fierro, tiene un tipo de dibujo donde tenemos un cubo con diagonales. Si vemos al níquel, tenemos un cubo con un punto. Y si vemos al galio a la derecha, tenemos simplemente un cubo, sin ninguna indicación. Bueno, eso
lo vamos a ver en la tabla, en la parte de abajo, donde nos indica el significado del dibujo. Dice, si el cubo tiene un punto, estamos viendo la cara frontal, es un sistema cúbico centrado en cara, el que representa o que relaciona 4 átomos. Si el cubo tiene esas diagonales o esos planos que alcanzamos a ver, es un sistema cúbico centrado en cuerpo. Y por último, si está vacío el cubo, simplemente es el cúbico o el cúbico simple, ¿sí? Entonces ahorita estamos revisando fierro y vamos a regresar donde nos hablaban del sistema cúbico centrado en cuerpo, es decir, relaciona 2 átomos. Y ahí están los otros sistemas. Aquí está el hexagonal, que es común, relativamente común, y por ahí podemos ver los otros. Pero como nos estamos enfocando principalmente en ese sistema cúbico, pues vamos a estudiar los casos cúbicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos: paladio, iridio, platino, plata, oro, etcétera. Pero si nos vamos hacia arriba, aquí tenemos el fierro, al igual que el manganeso y los que teníamos a la izquierda, con esta representación que decimos es un sistema cúbico, según esa anotación, centrado en cuerpo. El níquel y el cobre serían un sistema cúbico, lo mismo que los que están aquí abajo, centrado en cara. Y el que habíamos visto aquí a la derecha, el galio, es un sistema cúbico simple. Bueno, sigo explorando de la tabla. Si nos vamos en esa segunda cara de la tabla y vemos nuestra referencia, que en este caso sigue siendo el zinc, dice que aparte de los números que dicen ahí, por cierto, muy interesante por la cantidad de información que aporta, dice tiene radio covalente, radio atómico, volumen atómico, energía o primera energía de ionización, calor específico, conductividad, calor de fusión, etcétera, muchos parámetros físico-químicos, pero aquí lo que nos va a importar quizás sería el radio atómico, donde los radios pueden ser de muchos tipos. Puede ser iónico, puede ser covalente, puede ser metálico, de Van der Waals. Hay muchos tipos. Entonces tenemos que especificar cuál de ellos vamos a utilizar. Pero aquí dice un radio covalente 1.25 y las unidades son Armstrong. Y en el caso aquí da otro radio, el radio atómico, un poquito diferente, 1.53. Pero vemos que está en el orden de 1 a 2 Armstrong. Más o menos en ese rango van a andar algunos radios. Bueno, si exploramos y nos vamos arriba, para algunos elementos, si recuerdan el número, se me olvidó decirlo, que asocia radio de esos números, serían los primeros 2 números por debajo del símbolo. O sea, el símbolo 1.25 y 1.53. Si nos vamos hacia arriba, buscando esos valores, vamos a ver que el fierro tiene 1.17 de un radio y 1.72 del otro. Y por eso tenemos que diferenciar o decir cuándo usar o qué radio usar. Pero andan por ahí 1.1, 1.8, 1.6 y estamos hablando de unidades Armstrong. Bueno, entonces ahora sí me regreso a la presentación. Y lo que les decía hace rato era lo siguiente. Si yo les digo el elemento determinado, vamos a suponer níquel, tiene un radio de 1.3 Armstrong y pertenece al sistema cúbico simple, pues sabemos que la ecuación que vamos a usar es esta. Y si ya les di el radio, pues puedes calcular la arista. Simplemente el radio lo multiplicas por 2. O si les hablo de otro elemento, tal elemento es del sistema cúbico centrado en cuerpo y su arista o la arista de su celda mide tantos Armstrong, pues entonces ya tienes el sistema y usas esta ecuación y de ahí sustituyes arista y tienes que encontrar el radio. Por lo tanto, puedes calcular el radio atómico. Entonces, más o menos así vamos a usar estas ecuaciones. Bueno, vamos a partir de la misma ecuación del factor de empaquetamiento, pero lo vamos a especificar para el sistema cúbico centrado en caras. Y entonces, que es el último, que es el de 4 átomos. Dice, ¿qué es el factor de empaquetamiento? Nuevamente, es la fracción del espacio o de espacio de la celda, pero que está ocupada por los átomos, que se calcula multiplicando el número de átomos por el volumen del átomo, que es la fórmula de la esfera, entre el volumen de la celda, que era la arista al cubo.
Bueno, de tal manera que si es el sistema centrado en caras, hay que multiplicar por 4. Ahí está la fórmula de la esfera y abajo está la fórmula del cubo. Y si nosotros estamos hablando de ese sistema, obviamente hay que poner 4. Y si yo les doy un valor, por ejemplo, el radio de ese elemento es tantos Armstrong, por cierto, ahí la conversión sería, se fijan aquí en el número, en el radio, se eleva al cubo, aquí el radio es 1.28 por 10 a la menos 8. Que la conversión de Armstrong a centímetros es simplemente aumentar o ponerle aquí por 10 a la menos 8. Más adelante haremos conversiones porque para estas ecuaciones usamos centímetros, mientras que los radios y las aristas se nos dan en Armstrong u otras unidades. Entonces decimos, de Armstrong a centímetros simplemente aumentas o multiplicas por 10 a la menos 8. Entonces, aquí me están diciendo el radio de ese elemento. No sé cuál, pero tiene un radio de 1.28 Armstrong o 1.28 por 10 a la menos 8 centímetros. Y también, pues de alguna manera aquí tengo la arista. Pero decimos, si no me dieran esta arista, pues ya me están diciendo que es el sistema cúbico centrado en caras. Y entonces, si solamente me dieran ese 1.28, pues aquí tengo la ecuación que relaciona arista con radio. Sustituyo aquí el radio, 1.28 por 10 a la menos 8, lo multiplico por 4 y lo que salga le saco raíz de 2 y esa sería la arista. Por lo tanto, esa es la arista que tenemos ahí abajo. 3.68 por 10 a la menos 8 centímetros. Ahora esa arista la vamos a sustituir siempre en centímetros porque al elevarlo al cubo, dice, vamos a obtener centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque cuando calculemos posteriormente densidad, la relación siempre va a ser gramos sobre centímetros cúbicos, que es como vamos a expresar la densidad. Bueno, aquí de cualquier manera, como estos se van a cancelar, porque son datos que asignamos y los centímetros cúbicos se cancelan, entonces esto nos va a dar un valor. ¿Cuál es ese valor? Pues el que tratamos de predecir con ecuaciones. Ahora estamos usando valores, sustituyéndolos en la ecuación. Pero el factor de empaquetamiento para el sistema ya lo conocemos, es 0.74. ¿Qué significa? Que al obtener ese resultado 0.74 estamos corroborando que se trata del sistema. Es decir, el factor de empaquetamiento a la hora de calcularlo confirma de que estamos bien. ¿Sí? Si esa fuera la intención, calcular el factor de empaquetamiento tiene que dar para este ejemplo 0.74. Estamos relacionando, por lo tanto, el número de átomos del sistema FSC con el resultado. Bueno, ahorita les mencionaba la densidad y para ejemplo, aquí tenemos la letra griega P, Rho, su nombre, Rho o densidad es igual a masa sobre volumen. Vamos a ilustrar un cubo en este caso, pero específicamente de la pirita. Es un mineral de fórmula FS2 y que estamos viendo en este caso el cristal más grande de pirita. Es demasiado regular, superficies lustrosas regulares, que mide 3.1 centímetros de arista y que pesa 151.5 gramos. Entonces decimos, si queremos calcular la densidad de la pirita, porque tenemos la arista y sabemos que el volumen de un cubo es arista por arista por arista, pues tenemos el volumen. De tal manera que aquí sería densidad es igual a masa sobre volumen, 151.5 gramos de masa, y esa arista al cubo sería 29.8 centímetros cúbicos. De tal manera que la densidad de este mineral sería 5.1 gramos sobre centímetro cúbico. Nosotros nos vamos a enfocar mucho más a los elementos. Y hace rato revisamos la tabla y decíamos, el fierro tiene una densidad de 7.87. También con las mismas unidades, gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, y ahora vamos a hablar exactamente del hierro. Si a mí me dicen, a ver, determina la densidad del hierro. Yo sé que tengo la referencia teórica en una tabla, pero me dicen calcúlala, pues tendríamos que usar la misma relación masa-volumen. Pero aquí esa relación masa-volumen sería la masa de los átomos sobre el volumen de la celda. Entonces, en la relación de esa fracción, masa-volumen, la masa se refiere a los átomos.
mientras que el volumen se refiere a lo que ocupa todo, que sería la celda. Dice aquí, hay que determinar la densidad del hierro, pero aparte nos están especificando el sistema centrado en cuerpo, por lo tanto sabemos que hay dos átomos. Sabemos que el factor de empaquetamiento es 0.68 y por ahí hay una ecuación que relaciona 4R sobre raíz de para el sistema cúbico centrado en cuerpo. Dices, la ecuación que relaciona es arista es igual a 4R sobre raíz de 3. Tendríamos que usar esa. Ya sabiendo que en este caso tenemos al hierro en el sistema cúbico centrado en cuerpo, que involucra dos átomos, que el factor de empaquetamiento es 0.68, y esa ecuación que relaciona arista con radio, vamos a resolver el problema. Nos dan el dato de que la arista mide 0.287 nanómetros. Bueno, entonces decimos, ¿cómo vamos a calcular la densidad de los elementos? Primero, decimos que tenemos que saber el número de átomos por celda, que en este caso sería 1, serían 2 o serían 4. Hay que multiplicar por el peso atómico, que ese número también lo sacamos de la tabla, en unidades gramos mol. Y hay que dividir entre el volumen de la celda, aquí vamos a expresar centímetros cúbicos, y por el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros multiplicamos el número de átomos por lo que pesa, aquí no es de un solo átomo, sino aquí son gramos, pero por mol de átomos. Por eso hay que incluir el número de Avogadro, porque hay que dividirlo entre el número de átomos. Entonces, este número de Avogadro constante se usa porque el peso atómico está en determinadas unidades. De tal manera que estos son los átomos, el peso atómico gramos mol, el volumen de celda, que sería tener la arista en centímetros y elevarla al cubo, y el número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23 átomos por mol. De esta manera, nosotros cancelamos átomos, cancelamos mol, y lo que nos va a quedar son gramos entre centímetros cúbicos. Entonces, a manera de ejemplo, decimos, si me dicen que la arista es 0.287 nanómetros, nanómetros es 10 a la menos 9, en Armstrong sería, el Armstrong es una unidad más pequeña, Armstrong es 1 por 10 a la menos 10, me refiero a metros, por lo tanto, 2.287 nanómetros tiene 2.87 Armstrong. Y eso convertido a centímetros hay que agregarle por 10 a la menos 8. Bueno, aquí nos dan la arista en nanómetros. Dice el volumen de la celda, simplemente la arista al cubo. Pero les recuerdo que hay que convertir esto a centímetros. Y el peso atómico del fierro es 55.85. Entonces, por aquí podemos ver en esta tabla, el número atómico de fierro es 26, que el fierro tiene diferentes radios, 1.56, 1.4, 1.25, dependiendo del tipo de radio. Y dice que el fierro, o inclusive un radio cristalino, que la densidad ahorita la revisábamos, aquí está. La densidad del fierro es 7.87. Es lo que pretendemos. Entonces, esta tabla es una de las que vamos a consultar. Nos relaciona radios y nos relaciona densidades. Bueno, entonces decimos, si sustituimos ese 2 y ese 55.85, y ahora decimos, la arista, aquí la tengo abajo, la convertí a centímetros, que era 2.87, les decía en Armstrong, por 10 a la menos 8 en centímetros, lo elevamos al cubo y nos va a dar o aquí está expresado, ese valor al cubo nos va a dar el volumen de la arista y el número de Avogadro que está aquí. Decimos, para esta ecuación, donde tenemos el número de átomos 2, lo voy a estar usando paréntesis para que ustedes lo entiendan mejor, 2 que multiplica al peso atómico de fierro 55.85. Eso lo voy a dividir, cierro paréntesis entre, y aquí voy a abrir doble paréntesis porque tenemos aquí algo que hay que elevar al cubo, simplemente para que lo visualicen. Abro paréntesis, ya estamos en el denominador, pero lo que voy a elevar al cubo lo voy a poner aquí, que es 2.87 exponente a la menos 8, y eso es lo que voy a elevar. Uso esta simbología de potencia, es al acento circunflejo elevado al cubo, y eso lo voy a multiplicar
también en el denominador por el número de Avogadro, 6.023 exponente, y aquí les recuerdo que ese 10 no se pone en la calculadora, 6.023, el exponente o la E es por 10, exponente a la 23. Y ahí cierro paréntesis y esto nos da 7.84. Entonces estamos haciendo el cálculo de la densidad teórica del fierro en base a la ecuación que nos relaciona, repito, número de átomos, peso atómico, volumen de celda en centímetros al cubo y el número de Avogadro. De esta manera, lo que estamos viendo aquí nos da 7.84, aquí está redondeado, 7.85 gramos sobre centímetro cúbico, mientras que en la tabla observamos su densidad de 7.87. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es una ecuación que vamos a utilizar y que nos relaciona el sistema con la densidad. ¿Y dónde está implícito el sistema en esta ecuación? En el número de átomos, porque esa ecuación va a cambiar con un número 1, un número 2 o un número 4, dependiendo del sistema. ¿Qué necesitamos saber? Necesitamos saber la arista o el radio. Si sabemos la arista, directamente la sustituimos en centímetros. Pero si no me dan como dato la arista, entonces tenemos que hacer la conversión. Si el dato que me dieran fuera radio, como dice aquí picómetros, hay que saber cómo hacer la conversión. Repito, micra es 10 a la menos 6 metros, 1 por 10 a la menos 6. Nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Armstrong es 1 por 10 a la menos 10. Y esta unidad es más pequeña todavía, es 1 por 10 a la menos 12 metros. Pues tenemos que ver la manera de convertir esto a Armstrong. Como este es 10 a la menos 12 y Armstrong 10 a la menos 10, están a 2 unidades de potencia de distancia, pues simplemente recorremos el punto aquí. Armstrong sería 1.24. Sí, estoy haciendo la conversión directa, ¿no? Pero si aquí nos dan en picómetro, pues lo convertimos a Armstrong 1.24 y desde Armstrong 1.24 hasta centímetros por 10 a la menos 8. Bueno, pero tenemos finalmente radio, no tenemos arista. Entonces, ¿qué vamos a hacer si nos dan radio? Pues usar la ecuación que relaciona al sistema que decíamos, es 4R sobre raíz de 3, sustituimos el radio, lo multiplicamos por 4, le sacamos raíz a 3 y entonces de ahí sale la arista. ¿Sí? Si la arista no me la dan directamente, solamente me dan radio, por eso tenemos que usar esta ecuación. Y de esta manera ya con la arista la sustituimos y la elevamos al cubo. Aquí lo que estoy indicando es que esta ecuación nos va a permitir calcular la densidad teórica. ¿Pero qué requerimos? Necesitamos al menos 2 datos. Si nos dan solamente el radio, yo no sé cuál ecuación usar. Necesito el sistema. Si me dan el radio, necesito saber qué es esta ecuación que está enmarcada en verde. Si me dicen el radio es un sistema centrado en cuerpo, entonces ya sé que voy a usar esta ecuación. Necesito saber el sistema y el radio, o el sistema o la arista, y la arista. Entonces, necesito saber el sistema y el radio o la arista, cualquiera de los dos valores. Bueno, con calma revisan videos si acaso no entienden algo de lo que estoy hablando. Y aquí veríamos un primer problema. Ese problema es algo más sencillo, porque asocia a la ecuación que estaba en la última columna de la tabla. El concentrado que decía número de átomos, factor de empaquetamiento, todos esos datos, lo que veíamos como arista igual a 2R, arista es igual a 4R sobre raíz de 3 para sistema cúbico centrado en cuerpo, o 4R sobre raíz de 2 para sistema cúbico centrado en caras. Esas ecuaciones las podemos usar directamente aquí, porque me dicen radio y me están preguntando por la arista. Dice el cesio, elemento CS, tiene un radio atómico, ya nos los dan en centímetros, 2.5 por 10 a la menos 8, que serían 2.5 Armstrong, y cristaliza en la forma de cubo centrado en cuerpo. Nuevamente, al igual que el fierro que venía en el ejemplo anterior, sería la ecuación arista es igual a 4R sobre raíz de 3. Y me preguntan sobre la longitud de la arista. La única variante es que no me lo piden en centímetros, sino en picómetros. Pues podemos calcular la arista en centímetros y convertirla a picómetros. Entonces, por eso estamos viendo aquí, la ecuación a usar es
la del centro, 4R sobre raíz de 3, y decimos, bueno, hay que saber estas conversiones. Un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros, un Armstrong es 1 por 10 a la menos 10, un picómetro 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Pues usar la ecuación simplemente. Usar la ecuación y sustituir el valor que les dan, que es el radio. O sea, tienes este valor de R, multiplica por 4 y saca raíz de 3. Pues, ¿cómo puedes obtener la unidad picómetro directamente en la fórmula? Pues sustituyendo radio en picómetro. Es decir, este valor te conviene convertirlo primero a picómetros y luego lo sustituyes. De esa manera la arista estaría en picómetros. Entonces la pregunta es esta: ¿cuál es la arista para el cesio que tiene las características de pertenecer a ese sistema, donde el dato asignado es el radio? Bueno, esto va a quedar en el video, se los dejo para que ustedes lo calculen. Y luego aquí estamos teniendo otro planteamiento. Se trata del cobre, que tiene dos incisos. El primero ya lo ven resuelto. Dice: el cobre tiene una celda con sistema cúbico centrado en caras. Y ahí viene la ecuación en verde. La ecuación que relaciona el sistema es 4R sobre raíz de 2. Su radio atómico dado en Armstrong es 1.57 Armstrong o 157 picómetros. Les digo, hay que multiplicar por 100 o dividir entre 100 para convertir estos dos. O Armstrong 1.57, convertirlo a centímetros, multiplicándolo por 10 a la menos 8. ¿Cuál es la arista? Si me dan el radio, pues igual lo que decíamos ahorita, sustituyes el radio, ahora hay que multiplicar por 4 entre raíz de 2. Si sustituimos en centímetros, pues la arista también sería en centímetros. Entonces no es 2 radios, no es 1.57 por 2, que sería alrededor de 3.1. Es mucho más que eso. ¿Por qué? Porque decimos, la arista aquí es mucho mayor que 2 radios. Y específicamente es 4.45 por 10 a la menos 8. Pero ahora me preguntas sobre la densidad teórica del cobre. Es que tenemos que hacer, utilizar la ecuación que relacionaba los átomos con el peso atómico entre, y ahí veíamos abajo, el volumen de la arista al cubo, que es la celda, por el número de Avogadro. Decimos, el número de átomos por celda lo vamos a tener, si ya me dijeron que era cúbico centrado en caras. ¿Cuántos átomos colocaríamos en el problema del cobre? Aquí. 4. 4. El peso atómico habría que consultarlo y ese va a venir a la tabla que ahorita en un momento les voy a pasar. El volumen de la celda, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Me están dando en el problema del cobre también un radio, por lo tanto tengo que convertirlo en arista usando esa ecuación, 4R sobre raíz de 2, y de esa manera expresar arista en centímetros y elevarlo al cubo. Aquí es volumen de celda, pero es arista al cubo y número de Avogadro. De tal manera que les voy a pedir que para este problemita apliquen esa ecuación. Y entonces yo les voy a poner la tabla, les voy a enviar ahorita la tabla que utilizaba el día de ayer para comparar la densidad de esa tabla con la densidad que ustedes van a encontrar aquí. La unidad de densidad es gramos sobre centímetro cúbico. Entonces también les voy a pedir que hagan la parte B de este problema número 2. Y luego tenemos un problema 3 que es de más sencillo. Porque este problema 3 se asocia simplemente con la ecuación. Y es básicamente lo siguiente. Vamos a determinar el sistema cúbico en función de los dos parámetros de red. Prácticamente aquí es confirmar o decir si es o si no es. ¿A qué me refiero? Si yo les digo, el radio atómico del elemento oro, que es el ejemplo, está en unidades Armstrong y es 1.79, y la arista es igual a 5.06, yo puedo decir, a ver, ¿a cuál de los tres sistemas pertenece el oro? Es la pregunta, determinar el sistema cúbico. Decimos, ¿este puede ser sistema cúbico simple? ¿Sí o no? Pues es visible, no, porque la arista tiene que ser el doble que el radio, y el doble de 1.79 no va a ser 5.06. ¿Sí? 1.8 por 2, 3.6, y tenemos una arista de 5, o sea, no es el doble. O sea, no cumple con la ecuación del sistema cúbico simple. Ahora, para los otros tendríamos que usar la calculadora.
voy a aplicar a la ecuación del sistema cúbico centrado en cuerpo. Decimos, voy a sustituir el radio y voy a ver el resultado de la arista. El radio es 1.79. Entonces, si sustituimos 4 por 1.79, y eso lo que me da lo divido entre raíz de 3 o 3 elevado a la punto 5, eso es raíz cuadrada de 3. Dice, el resultado es 4.13. No coincide con la ecuación. Si yo le doy el radio, y si este sistema fuera centrado en cuerpo, la arista tendría que ser 4.13. ¿Está claro? Por lo tanto, tampoco es sistema cúbico centrado en cuerpo. Ahora voy a tomar el radio y lo voy a aplicar en la tercera ecuación. Y decimos 4 por 1.79. Y eso lo vamos a dividir, voy a poner igual, entre raíz cuadrada de 2 o 2 elevado a la punto 5. Entonces tenemos un resultado de arista de 5.06. Por lo tanto, si se fijan, yo no utilicé en la ecuación el valor. Simplemente apliqué uno de ellos y comparé el resultado obtenido con respecto a la arista que me están dando. Entonces decimos, la relación que guarda el radio con la arista corresponde a la ecuación número 3. Y por lo tanto, el sistema es cúbico centrado en caras. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Es simplemente me dan los dos y me piden confirmar el sistema. Pues tiene que ser el sistema cuya ecuación se cumpla con estos dos datos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Ninguna? Bueno, feliz fin de semana. Si no hay dudas, nos vemos el día la próxima semana. Igualmente, maestro.